Agustín de Iturbide nació en Valladolid en 1783, de padre español y madre criolla, en el seno de una familia acomodada. A los 15 años abandonó el seminario y se dedicó a administrar la hacienda paterna. Un par de años después, definida su vocación militar, ingresó al Regimiento Provincial de Valladolid. En 1805 contrajo matrimonio con Ana María Huarte. Con la significativa dote recibida, adquirió la hacienda de Apeo. En 1807, en medio de la agitación por la Guerra de España, aliada de Napoleón contra Inglaterra, se le destina a Jalapa como parte de la defensa contra un posible ataque. En 1810 se rebeló el cura Hidalgo y pronto lo sigue una enorme multitud que asoló el centro del virreinato. Entre las propiedades saqueadas por los insurgentes estaba la hacienda de Quirio, que perteneció al padre de Iturbide. De aquel desenfreno de los primeros rebeldes nació la aversión de los criollos, como Iturbide, hacia el movimiento, pese a que compartían con ellos el deseo de independencia o autonomía para la Nueva España. Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millares de víctimas. Lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ella se oponían. Iturbide comenzó su vertiginoso ascenso en el ejército realista. Durante 6 años no perdió una sola batalla, aún en situaciones comprometidas y con desventaja numérica. En diciembre de 1813, en las afueras de Valladolid, el ya coronel Iturbide participó en la victoria de los realistas sobre José María Morelos, en un encuentro que señala el inicio del declive del cura de Caracual. En 1816, Iturbide fue acusado de malversación de fondos y abuso de autoridad, y destituido. Aunque fue absuelto, decidió no volver al ejército realista. Pero desde entonces ideó la posibilidad de lograr la independencia, aunque juzgaba necesario exterminar antes a los insurgentes. En octubre de 1820, el virrey Apodaca lo envió de regreso al campo de batalla para pelear contra Vicente Guerrero, uno de los últimos insurgentes. Para entonces, Iturbide llevaba la encomienda secreta de un grupo de conspiradores para lograr la independencia. Al tiempo que sus tropas se enfrentan, Iturbide y Guerrero entablaron correspondencia. El realista le pidió que dejara las armas, el insurgente que respondiera al llamado de su patria. Finalmente se reunieron en Acatempa y sellaron un pacto por la independencia de México que no sería ya el de los conspiradores de la Profesa, sino el que Iturbide concibió. El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero firmaron el Plan de Iguala, en el que establecieron las 3 garantías que sustentaron su pacto: el respeto a la religión católica, la independencia y la unión de europeos y americanos sin distinción de castas. Con sus tropas unidas se formó el Ejército Trigarante. La campaña del Ejército Trigarante fue prácticamente un paseo triunfal al que se fueron sumando las autoridades civiles y militares. Los españoles apenas conservaron la capital y otras ciudades. Un nuevo virrey, Juan de O'Donojú, llegó al puerto de Veracruz y accedió a dialogar con Iturbide. Reunidos en la villa de Córdoba, pactaron un tratado en el que el virrey reconoció la independencia del Imperio Mexicano, con la salvedad de que el trono sería ofrecido a Fernando VII o a un infante de España. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército Trigarante entró en triunfo a la Ciudad de México, comandado por Iturbide y Guerrero. Concluían 3 siglos de dominio español. El rey de España desconoció los tratados de Córdoba y se negó a enviar a un Borbón para que reinara en México. Se empezó a hablar de Iturbide, el general victorioso, como una posibilidad para ocupar el trono. El 18 de mayo de 1822, una multitud reunida frente a su residencia pidió que Iturbide se convirtiera en emperador. Con la presión del pueblo y los militares, el Congreso votó a favor. Iturbide es coronado en la catedral. La ceremonia intentó ser fastuosa, pero todos percibieron lo improvisada y artificial que resultó. Poco después de la coronación comenzaron las desavenencias entre Iturbide y el Congreso. Mientras Iturbide cuestionaba la invasión de potestades del legislativo y que no emprendiera su labor de crear una constitución, el Congreso lo acusaba de tiranía. Todo ello en medio del caos financiero del gobierno. Ante el descubrimiento de una conspiración en el Congreso, Iturbide ordenó apresar a 66 personas, clérigos, militares, políticos. El 31 de octubre de 1822, Iturbide ordenó finalmente la disolución del Congreso y creó una Junta Nacional Instituyente.
El 2 de diciembre del mismo año, el gobernador militar de Veracruz, Antonio López de Santa Anna, inició una revuelta contra el emperador. Pronto, los antiguos insurgentes Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se sublevaron también. La situación de Iturbide se agravó cuando en febrero de 1823 los principales rebeldes firman el Plan de Casamata, al que se unieron también 3 de los generales con los que los combatía: Echavarri, Cortázar y Lobato. En unos días, muchas autoridades provinciales se adhirieron al plan. Finalmente, Iturbide restableció el Congreso y el 19 de marzo de 1823 abdicó al trono, partiendo enseguida hacia Europa. El Congreso tomó venganza de Iturbide. Lo humilló, considerando su elección nula, y más tarde lo declaró traidor y enemigo de México, y condenándolo a muerte en caso de retornar a México. Al mismo tiempo que se intentaban borrar los hechos y fechas festivas relacionadas con Iturbide, se recuperó la memoria de los iniciadores de la Guerra de Independencia y sus restos fueron reunidos y enterrados en la catedral. En Europa, España intentó con sus países aliados urdir un plan de reconquista. Convencido de que el ataque español ocurriría en un momento u otro, lo que sucedió en efecto en 1829, Iturbide decidió regresar a México y ofrecer su ayuda en caso de guerra. Ignoraba que el Congreso había decretado su ejecución en caso de que él pisara el país. Enemigo público del Estado. Apenas pisó territorio mexicano, Iturbide fue aprehendido y enviado a Padilla, donde sesionaba el Congreso local. Sin juicio, abogado, juez o declaración, cumpliendo el decreto federal, el Congreso ordenó fusilarlo. El cuerpo de Iturbide fue sepultado en la vieja y destechada iglesia de Padilla. En 1838 sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana. Ahí siguen, apartados del sitio en que están los huesos de Hidalgo y Morelos, en la columna de la Independencia. Iturbide cometió sin duda muchos errores durante su reinado y sus acciones, como las de cualquier gobierno, no fueron todas justas. Pero la responsabilidad que le atribuyeron sus enemigos, la sed de poder absoluto, no corresponde del todo a la verdad histórica. Iturbide, antes que como un emperador absoluto, se comportó como un dubitativo monarca republicano, renuente a ejercer el poder y dispuesto a compartirlo con un Congreso hostil hasta que la situación se volvió insostenible. En el patíbulo de Padilla, Iturbide no obtuvo el perdón de sus contemporáneos. En sus últimas palabras, el emperador caído imploró inútilmente que su nombre no fuera manchado con el baldón de traidor que le ha acompañado por casi 2 siglos. Sería justo volver a su vida con una mirada de respeto y de comprensión. Lo merece.